quiero hablar de ciertas experiencias con la fotografía. De pronto, en un momento dado va a ser bueno acompañarla con la imagen que está en la exposición, pero pensaba que podía ser más interesante escuchar un poco cómo me relaciono con la fotografía y cómo después de varios años y varias exploraciones, lo que termina siendo una condición que valoro muchísimo y que creo que cualquier persona que haga fotografía la entenderá muy rápidamente, y es la gran versatilidad del medio y cómo a través de esa versatilidad pues uno se ubica y opera de maneras distintas. Entonces recuerdo que cuando yo estaba estudiando pregrado habían ciertos medios que me daban más problemas que otros, y dentro de esos estaba la fotografía, porque tal vez mi sensibilidad venía más de la escultura, de la construcción de cosas, y veía muy difícil sencillamente decidir en qué momento oprimir el obturador. Así de sencillo, como que el mundo estaba transcurriendo permanentemente. Yo podía ubicar cosas que me interesaban y unos, no sé, unas imágenes que uno puede percibir que le interesan más que otras, pero realmente no me sentía a gusto con esa situación. Entonces el primer trabajo que yo hice en fotografía que me solucionó ese problema fue algo que resolví hacer en el cuarto oscuro, utilizando el piso como una especie de lienzo, entre comillas, y colocando la ampliadora muy alta en el portanegativos, una película de Kodalit, y llevé materiales, porque pues lo vuelvo y digo, yo procedía más de lo matérico, de lo escultórico. Llevé materiales al laboratorio y sencillamente empecé a jugar con unos pedazos de cartulina, con unos lápices, dibujaba en el espacio y duré tomando la fotografía como 10 minutos. Entonces simplemente prendí el bombillo del cuarto oscuro, ¿no? Como una inversión de la lógica del cuarto oscuro, y estuve como actuando en el lugar y haciendo una imagen que no sabía exactamente qué iba a hacer, tenía como una intuición de lo que quería con ello, y obviamente había una reflexión sobre el tiempo en la fotografía, ¿no? Sobre qué cosas van a permanecer en una imagen dependiendo del tiempo en que estén expuestas. Y pues fue como muy interesante la obtención de una imagen que no parecía fotográfica para nada, ¿sí? Era mucho más pictórica, tenía cosas obviamente movidas, otras mucho más presentes, y de esa experiencia de ahí en adelante, digamos que muchos de mis trabajos se han acomodado a las distintas circunstancias con las cuales estoy pues desarrollando el proyecto de diferentes maneras. Entonces de pronto algunos de ustedes conocen otras obras donde hay un trabajo más como de puesta en escena. Yo he sido también como un gran admirador del trípode, de pronto porque me da un tiempo adicional que no manejaba de pronto ni siquiera manejo muy cómodamente con el disparo directo. Entonces hay una serie de pasos anteriores que están relacionados en torno a lo que uno quiere de esa imagen. Entonces quiero mencionar elementos anecdóticos, porque a veces hay unas fotografías que pues parecen muy sencillas, pero para mí el producto es valioso también en la medida en lo que ha venido antecediéndolo. Entonces cuando yo hice muchas de las imágenes de la serie de Papaver Somniferum, que son fotografías basadas en el cultivo de la amapola y la problemática que esto conlleva, muchas de esas fotografías que yo hice en Colombia fueron realizadas después de que yo estuve en Turquía, conocí unos campos de amapola, compré semillas de amapola, me traje semillas de amapola a Colombia, conseguí convencer a mis padres para que
hiciéramos un pequeño sembrado de amapolas, cultivé las amapolas, aprendí a sembrar las amapolas y por fin pude hacer unos dibujos sobre varias de ellas que realmente me daban como esa familiaridad con familiaridad y control de pronto de la imagen que estaba produciendo. Y pues así podría como comentar otra serie de manejos fotográficos hasta también llegar a la toma directa en otro proyecto que de pronto algunos conocen, que se llama Campos de Visión, donde fotografía aviones de la Fuerza Aérea en vuelo, y evidentemente para hacer eso entonces necesitaba como un 60avo de segundo, entonces como que me contradigo a mí mismo, pero curiosamente antes de esas fotografías, o mejor dicho en el proceso, me doy cuenta que yo quiero en un primer plano una presencia de vegetación, y esa presencia de vegetación no la logro simplemente acercándome a la vegetación, a los árboles donde estoy ubicado. Entonces empiezo a hacer con alambre y papel unas hojas falsas que después pego a mi cámara como con una especie de palo que se proyecta en el espacio, crea un primer plano falso que remite un poco como al concepto de camuflaje, y ahí sí como que la imagen directa adquiere la connotación que estoy buscando. Entonces yo creería que es un poco pues dejar como en el espacio esa versatilidad del medio y la manera infinita, diría yo, con la cual uno se refiere más digamos a unos procesos que tienen que ver con la historia de la fotografía o simplemente con unas sensibilidades ante el medio, y así pues yo creería que la exposición también muestra un poco esa gran diversidad. Y varias de esas o varias obras también asumen que la imagen fotográfica tiene un componente que es pues muy importante, y es el carácter de registro, pero entendiendo ese registro no como algo objetual completamente desprovisto de unos vínculos y unos pesos que la van a definir de una u otra manera, pero evidentemente cuando yo a veces uso la fotografía es porque he hecho ensayos con otros medios y no consigo acercarme a una imagen que hable realmente de determinados aspectos que me importan muchísimo. Entonces en el caso de la serie Camposanto, tal vez lo más expresivo y lo más importante en toda la serie es la forma como esas cruces están realizadas, y cuando uno se acerca a ellas se da cuenta que la unión o la construcción de ese signo, que es simplemente el cruce de dos líneas, una vertical y una horizontal, tiene una gran significación desde el punto de vista existencial, pero desde el punto de vista también de posicionamiento ante algo, en este caso ante la muerte, y que el hecho de construir eso con unos materiales originales del lugar hace que todas las cruces que están presentes en ese sitio sean distintas y carguen una cierta personalidad, porque todos los nudos son diferentes. Entonces yo me di cuenta después de un tiempo, después de hacer unos ensayos en video, después de trabajar como pensando en otras cosas, que definitivamente ese detalle sencillamente se podría percibir más fácilmente con una buena imagen fotográfica, ¿sí? Con una imagen que fuera, entre comillas, bastante fiel a eso. Claro que digo entre comillas porque todos sabemos que hay una cantidad de variables adicionales que hacen que la imagen funcione como uno quiere y no de otra manera. Pero también creo que eso es, pues eso es una metodología que no por ser mucho más simple en su concepción deja de ser muy válida, ¿no?